Pues para hablar de la lex orandi y lex credendi es precisamente de los gestos de la misa, y quisiera que por favor retomaran estas imágenes, porque ahorita vamos a transmitir otras, en especial, muy en particular estas, que es la genuflexión esta, después de la consagración, la genuflexión del sacerdote, una genuflexión profunda. Quisiera que observaran los dedos del sacerdote que están juntos, el índice y el pulgar. Eso sucede después de la consagración, el sacerdote no puede tocar nada más, por eso es que une los dedos. Aquí se ve también, desde otra vista, esta unión del índice y del pulgar. Quisiera que lo mantuvieran en su memoria al momento de hablar de esto, retomando un poco algo de lo que decía el anterior ponente. Precisamente citando a un fraile capuchino del siglo XVI, que hace una descripción de la misa, porque con algunas reformas, como las que mencionaba el compañero que expuso sobre el Requiem, que se han hecho en la misa, incluso hasta Juan XXIII, se conserva todavía gran parte del Ordo Missae. Dice: el sacerdote hace 16 veces sobre sí la señal de la cruz, se vuelve 6 veces al pueblo, 8 veces besa el altar, otras tantas levanta los ojos al cielo, se da 10 golpes de pecho, hace 10 genuflexiones, 54 veces une las manos, hace 21 inclinaciones a la cabeza y 7 con todo el cuerpo, se posterna 8 veces, 31 veces bendice la ofrenda con la señal de la cruz, 29 veces pone las manos sobre el altar, 14 veces ora extendiéndolas, 36 veces juntándolas, pone 9 veces la mano izquierda sola extendida sobre el altar y 11 veces ora en voz baja, 13 veces en voz alta, descubre el cáliz 10 veces y cambia de lugar 20 veces. Tiene además que observar otras muchas prescripciones, lo que hace ascender a 500 el número de las ceremonias. Añadida a este, estoy citando a Cochen, número de rúbricas, y os convenceréis de que el sacerdote que dice la misa según el rito de la Iglesia Católica Romana está sujeto a 900 diferentes obligaciones. Cada uno de estos puntos tiene su razón de ser, su significación espiritual, su importancia particular. Cada uno contribuye de por sí a llevar a cabo con la fe lo que se requiere del sublime sacrificio del altar. El Papa San Pío V ha mandado de la manera más formal que todos, cardenales, arzobispos, obispos y prelados y sacerdotes, digan la misa de este modo, sin hacer ningún cambio, sin añadir ni quitar nada. El más ligero descuido de esto sería grave, no solo porque se trata del acto más sublime y más santo de nuestro culto, sino porque además sería una desobediencia formal a la orden de un papa, en este caso San Pío V. No se puede imaginar un movimiento de manos más digno, una actitud más conveniente del cuerpo, ni una postura más edificante que aquellos que la Iglesia ordena. Además, se asiste con mucho más recogimiento de espíritu a una misa en la que se observan todas las ceremonias que a la que se omitieran algunas. En consecuencia, tenemos que convenir que un sacerdote que celebra con una actitud concienzuda, aparte de esta verdad que todo hombre que cumple con un deber merece estimación, es acreedor a nuestra gratitud, porque lejos de estorbar nuestra devoción, la facilita. Gracias a él, nuestras oraciones son más eficaces y meritorias y contribuye en gran parte que sean acogidas favorablemente. Ahora, explico el axioma lex orandi y lex credendi, que en castellano sería la ley de la oración, es la ley de lo que se cree, que retomando también un poco la cuestión de la cognición, tiene que ver con esto de que los gestos, o sea, cualquier gesto, el movimiento del cuerpo en cualquier acto ritual, no solo el acto católico, sino en general, en el alto sentido, implica una creencia, va detrás algo. Entonces, cuando nosotros, especialmente los que son antropólogos, pero también los sociólogos, incluso los psicólogos, ¿no? Un gesto no es diokis, el lenguaje corporal nos indica algo. Ahora, el lenguaje ritual ya pautado nos va a indicar otras cosas. Algunas personas, y recuerdo que fue el caso de la primera experiencia de alguien con la misa tradicional, le decía a sacerdotes que son como fariseos, esas 900 veces y todo eso, ¿no? que se menciona. Y Mary Douglas, en uno de sus libros, menciona: nuestra herencia protestante, ella que es inglesa, nos ha dejado con desconfianza hacia el gesto, pero en realidad todos tenemos gestos y ceremonias. Dicen, no hay relación humana que no se base en gestos, desde algo tan cercano como la amistad, alguna nota para un amigo, algún gesto de cercanía, o el noviazgo. Imagínense a alguien que no tuviera ningún gesto ya pautado, y digo pautado porque aunque nos creamos únicos, no hacemos sino retomar gestos de otros y que los conocemos y que dentro de nuestra cultura implican determinada cuestión.
Así está lex orandi, lex credendi, quiere decir que dentro de la ley de la oración los gestos que se usan en la liturgia implican una creencia, y que, retomando lo que ya han dicho también mis compañeros, en la misa tradicional se hace un énfasis teológico que no está en la misa nueva. De hecho, una de las críticas es que más allá del texto, de que si se observa bien y todo, hay esa ausencia. Vamos a empezar por algo que se ha criticado mucho. Hay un libro de Nicola Bux, que es experto en liturgia de Oriente, y lo prologa el cardenal Cañizares. Entonces, este libro se escribe después del Motu Proprio Summorum Pontificum, que ya se ha hecho referencia. Entonces dice, las críticas que se le hacen a la misa tradicional recientemente son las mismas que se comparten con rituales como los de los ortodoxos, que en realidad son también de católicos de rito oriental. Él hacia el oriente. En el caso de Chihuahua, conoció un sacerdote diocesano que, empezando a oficiar la misa tradicional, su párroco le decía, ahora rezan hacia la pared. Y ese rezar hacia la pared no es rezar hacia la pared ni que el sacerdote le dé la espalda al pueblo, como se ve ahí, como la gente tiene esa impresión. Todos rezamos hacia el mismo lugar, pero también tiene un sentido más allá trascendente que se ha perdido al hacer los cambios de la misa. Tenemos el testimonio, por ejemplo, en los primeros siglos de San Cirilo de Jerusalén, que dice, todos los cristianos, y lo dice como algo que él sabía, rezamos hacia el oriente, pero los paganos no saben por qué lo hacemos. Es decir, como una práctica ya común que viene desde tiempos apostólicos. ¿Por qué se rezaba hacia el oriente? Por la misma razón que los monjes cantan laudes a medianoche, aunque yo sé que aquí los frailes lo hacen en la mañana. Perdón, maitines. ¿Por qué? Porque se espera el regreso del Señor. Si se fijan, todas las epístolas paulinas y la de San Pedro están marcadas los primeros siglos de la Iglesia por la esperanza del retorno de Cristo. Entonces, esa esperanza del retorno de Cristo implica el estar a la búsqueda, estar al alba. Eso que dice, y con eso empieza el oficio de completas, ¿no? Sobrios totias vigilates, estén sobrios y vigilantes, esperen, aguarden, estén atentos porque regresa. Y el mismo Cristo, sus parábolas del retorno del rey, del novio que viene y todo ese tipo de cuestiones. Es también esta cuestión hacia el oriente, del estar dirigidos todos juntos en una oración. Es algo trascendente, no estamos estamos todos rezando, pero vamos hacia donde mismo. Es esta cuestión de la espera, y además hacia el oriente tiene que ver, si se fijan, siempre hay escalones, que es algo que en algunas iglesias se ha conservado. Siempre hay unas gradas, y no me refiero a las gradas del altar, sino tiene que subir el sacerdote. De hecho, en la misa tradicional hay unos ritos preparatorios que son ritos de purificación. Ahora se ha cortado mucho en el ritual nuevo y se hace incluso opción a la oración. Acá hay dos confiteor, el sacerdote se confiesa de sus pecados públicamente y le responde el pueblo en las misas dialogadas, y después lo hace el pueblo. Estos ritos de purificación empiezan con un salmo que dice, entraré al altar de Dios. El sacerdote se prepara para subir hacia el altar, va a oficiar algo, y dentro de la doctrina católica la misa es como si se abriera el tiempo y el espacio y estuviéramos asistiendo realmente al sacrificio de Cristo, mediante algo que se puede llamar acción profética, que se observaba ya, por ejemplo, en las Sagradas Escrituras. Ustedes pueden ver cómo los profetas, de repente, el acto de desgarrarse las vestiduras, ¿no?, simbolizaba un acto de estamos mal o está pasando algo. Había un profeta, no recuerdo si era Isaías, que de repente aparece en medio del pueblo con una yunta como si fuera un buey, queriendo decir que el pueblo va a ser cautivo, que está cautivo por sus pecados. El énfasis que se ha hecho, por ejemplo, de que la misa como cena, tiene un resabio protestante, dicen, bueno, pero es que sí, la misa se instituye en la última cena, que es la celebración de la Pascua judía. Sin embargo, en esa Pascua judía de Cristo hay un rompimiento y un nuevo pacto. Es realmente, y es algo poco estudiado, poco analizado desde las ciencias no teológicas, el pacto de sangre que hace realmente Cristo. Retomo esto que parece como dispar, pero tiene sentido. Al principio de la alianza del pueblo escogido por Dios, Abraham y Dios hacen un pacto de sangre. Se matan corderos y entonces dice que pasa a Dios por el medio de ellos. Y después pide Dios que la consagración de todos los primogénitos sea a través del corte del prepucio. Estos pactos de sangre en los pueblos primitivos se hacían también cuando una persona se hacían hermanos o hacían pactos de sangre. Lo mío es tuyo y lo tuyo es mío. Es de yo seré tu pueblo y tú serás mi Dios. Y también esta cuestión del pecado original, de que siendo una criatura que se rebela contra Dios, el pecado es una ofensa tremenda, nadie puede saldarla, y la justicia exige que esa ofensa tan trascendente la repare alguien trascendente.
Salmo 44 dice Cristo, de aquí que vengo, ¿no? Entonces Él se ofrece, se sacrifica, y ese sacrificio, les digo, aparece como acto profético en la cena. A sus apóstoles les dice, esto es mi cuerpo, y está rompiendo con el ritual antiguo hebreo, que no decía esto. De hecho, en el ritual hebreo, cuando se partía el pan ácimo para celebrar la Pascua, se decía, este es el pan de la humillación, porque por eso era ácimo, para acordarnos que salimos de Egipto, y acá les dice, no, este es mi cuerpo. Después les dice, esta es mi sangre. Y así como está anunciando lo que va a pasar, así en la misa está pasando lo que ya pasó. O sea, no sé si estoy siendo claro en ese punto. Y esto se va a observar, les digo, a través de los gestos. El sacerdote reza pues hacia el oriente, porque en el oriente sale el sol. Si ustedes ven, por ejemplo, Isaías, hablando de Cristo, dice aquí que el sol que vendrá de lo alto, esta cuestión de la lucha cosmogónica que encontramos en muchos pueblos, ¿no? Incluso nosotros, por ejemplo, la Epifanía de Guadalupe tiene sentido entendiéndolo a partir del sol que está detrás. O acá también en el cristianismo lo describe así, San Juan, dice, vino la luz y la luz disipa todas las tinieblas, por eso es hacia el oriente. En el oriente es donde sale el sol también. En el occidente es donde hay ocaso, donde se quema, donde se apaga. Bueno, entonces aquí tenemos ese gesto. Luego está el gesto de la cruz. La cruz siempre está ahí. No se puede, y la cruz con un crucificado. No se puede hacer misa si no hay cruz. En el rito nuevo no pasa así, o incluso hay solo cruces sin Cristo, ¿no? ¿Por qué? Porque es la actualización de ese misterio. Son gestos que están así. Les decía también la cuestión de la genuflexión. Hay un artículo muy interesante de un antropólogo que ahora no recuerdo, que habla sobre cómo arrodillarse es un gesto netamente humano. Los animales no pueden arrodillarse. Anatómicamente, solamente algunos primates podrían arrodillarse, pero solo el humano. Y siempre tiene un gesto no solo de sumisión, sino también de adoración, de postración. Y eso es un gesto universal que podemos entender. Las postraciones que hace el sacerdote constantemente, que hace constantemente, precisamente tienen que ver con esta cuestión de adoración. Es decir, esta cuestión de unir las manos, una vez que está consagrado por la creencia de que ahí está Dios, nada ni nadie puede tocar, o sea, mis manos ya no pueden tocar nada más porque han tocado a Dios. De ahí viene después la purificación. Igualmente en el canon se hace en silencio y el sacerdote está hablando totalmente con Dios, como se supone que todo el pueblo está haciéndolo. Y hay ese silencio que impone, pero que también no se hace en voz alta, porque no es una narración de un hecho ya pasado como se hacía la narración de la Pascua o como se cuenta un cuento, sino algo que se está actualizando. Igualmente, la comunión de rodillas tiene que ver con este sentido de adoración. También hay varios gestos durante la misa que tienen que ver con el pasado, tanto de las ceremonias hebreas, después por paso por Grecia y todo eso, no solo el idioma, el Kyrie, por ejemplo, que es griego, o el Sanctus Dominus Deus Sabaoth, que conserva la lengua hebrea, sino también los gestos como esta abertura de las manos, que está en las liturgias orientales, por ejemplo, si van con los maronitas, malquitas o todos ellos, muchas de sus oraciones son con esta abertura. Igualmente, el hecho, no sé si lo vieron ahí, de que el sacerdote toma la patena y la ofrece, la levanta, pero no hacia el pueblo, sino hacia acá. Es interesante ver, por ejemplo, en grupos que conservan la liturgia luterana, sí, de la Reforma Protestante, dicen ellos, nosotros no hacemos la elevación hacia el oriente, sino hacia el pueblo, porque para nosotros es un memorial de la pasión, no es un sacrificio. El sacerdote romano, digo la diferencia por contraste que ellos hacen, el sacerdote romano si hace esa elevación hacia el altar porque ofrece un sacrificio. Incluso si ustedes recuerdan, en todos los grupos, sea en Mesoamérica, sea en los grupos de la antigüedad, del Asia o incluso también en la misma Roma, siempre los sacrificios implican una elevación. Los montes también.